está en un ambiente y se absorbe en ese ambiente, se olvida de lo que tiene que hacer, se olvida en la interacción con alguna persona, con algún familiar, con alguien desconocido de la calle, todo eso nos llama, porque los defectos están así, esa es su función. Entonces, hay que ir cambiando eso. Hay que hacer que toda esa energía que está eh, dispersa en cada uno de los defectos y asimismo en esos defectos en cosas externas, la vamos recuperando con el trabajo consciente. Y así ir recuperando la conciencia, porque cada asunto de nuestra vida tiene que estar, relacionado con la personalidad, como lo es los estudios, la familia, las deudas, los proyectos que uno tiene más adelante, los que están en desarrollo. Todo eso se está llevando energía. Se está llevando energía, se está llevando tiempo, se está llevando enfoque. Y el ladrón de ese tiempo y de todo ese material que es para nuestro desarrollo están en los defectos, están en los yoes, que hay que ir descubriendo en la vida práctica para poder ir eliminando. Entonces, uno en este conocimiento, a medida que va avanzando, va comprendiendo, va separando, va separando mediante la comprensión qué es lo que es necesario, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos hoy en día y que lo hacemos de forma mecánica y sin cuestionarse muchas veces si es realmente necesario y si va enfocado hacia la autorrealización. Unas vacaciones, por ejemplo, uno puede justificar unas vacaciones como necesarias, como urgentes, pero eso está de acuerdo a la autorrealización, eso va con... Eso de preguntas que uno mismo tiene que responderse. Nadie en una conferencia se lo va a decir. Entonces hay que ir enfocándose porque de pronto uno está pagando, por ejemplo, alguna deuda o enfocado en algún negocio así para mejorar la parte económica, siendo que ya tiene lo básico. Y ahí en realidad uno tiene que ir pensando varias cosas. Por ejemplo, que eh, todo lo que sea material se lo va a tragar el tiempo, que las cosas son transitorias, que aquí lo que se busca es lo real, lo que está más allá de eh, lo que es auténtico, lo que no se va a desaparecer, ni se va a oxidar, ni se lo van a robar, y después va a ser inservible o va a pasar de moda. Aquí lo que se busca es lo real. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que ir viendo, que este centro de gravedad está en nuestra personalidad y que mediante el mismo trabajo hay que ir sacando ese centro de gravedad de la personalidad, reflexionando, eliminando, saliendo de toda esa eh, eh, de cómo tenemos toda esa conciencia y esa energía regada en un sinfín de asuntos que no nos van a llevar a la autorrealización. ¿Ya? Por eso hablé en un principio en la conferencia. Consagrar la totalidad de la existencia al trabajo de la autorrealización, al trabajo interior. Entonces, yo, cuando me llamen a cuentas, no me van a preguntar cuántos postítulos tengo, cuántas propiedades, si mi auto es del año, si es que yo soy una persona decente, honorable, no me van a preguntar nada, se me van a medir cuántos defectos tengo, si es que lo alimenté, si es que no lo alimenté, si tengo el fuego. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Pero para poder hacer eso hay que tener y luchar y salir de esta fascinación de la personalidad, uno tiene que tener algo muy importante, y este es como el sumum de esta conferencia,
que tiene relación con la continuidad de propósitos. La continuidad de propósito tiene que ver con eso, con nuestro centro de gravedad, que todos nuestros asuntos tienen función con con la autorrealización, y que las cosas las empecemos y las terminemos y nos convirtamos ya, dejar de ser esto, como nos llaman los humanoides intelectuales, sino que seamos hombres auténticos con el tiempo y tengamos una continuidad de propósito. De ahí nosotros vamos a ir teniendo avances. No esperar que siempre estén las ganas para hacer las cosas, sino que haya una autodisciplina. Una persona amateur de repente hace las cosas, de repente no las hace. Sin embargo, una persona seria, responsable, llueva, truene, esté enfermo, esté sano, tenga o no tenga el- las condiciones, cumple su disciplina, pase lo que pase. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir reflexionando cada cual. Bueno, esta continuidad de propósito no es tal, principalmente ya que el ser humano, nuestra psicología hoy en día está dispersa y no hay una verdadera individualidad, nuestra psicología es múltiple, por eso no hay continuidad de propósito, porque cada yo tiene sus propias responsabilidades, sus propios asuntos. Pensar lo contrario es no haber comprendido lo más importante del conocimiento de sí mismo, que es esto de que nuestros defectos son los que hoy en día tienen el control de las cosas. Cada yo tiene su propio centro de gravedad. Y así como un imán va a ir atrayendo todo lo que le es afín. Lugares, personas, sucesos, eventos. Entonces, si están los yo y siempre haciendo de la suya, difícilmente uno va a poder tener esta continuidad de propósito que lo pueda llevar a tener un centro de gravedad en los asuntos de la conciencia. Entonces, uno siempre está, no sé, una persona que está siempre pensando en negocios, va a traer situaciones de negocios, compras, ventas, intereses. Eh, alguien, alguien que tiene problemas, que siempre tiene que estar pasándolo bien, un yo de la fiesta, siempre estar pensando en droga, en qué fiesta viene el fin de semana, dónde va a ir, y así. Una persona desempleada va a estar pensando en qué empleo va a tener, el empleado, el que tiene trabajo, va a estar pensando, bueno, eh, me gustaría independizarme, o pensando en cosas del empleo, atrayendo todo lo que tenga relación, un doctor, un profesor, y así. Entonces están ahí luchando estos defectos. El yo papá va a luchar con va a tener sus pugnas de cómo deben ser las cosas, de cómo lo formaron a él, y así estamos todo el santo día, de momento a momento, si no nos estamos observando, eh, siendo víctimas de este robo de energía y de estos yoes que están luchando por alimentarse y perpetuarse. Y a veces se ponen de acuerdo entre ellos, a veces no. Así es, lamentablemente. Esto nos hace ser unas personas irresponsables. Como les decía, no termina lo que hace. Nos hace ser como la partida del caballo inglés. Parte bien y después se, se desvía para otro lado. Cualquier situación, cualquier inconveniente, algo no le funciona. Si se deja llevar por estos yoes del derrotismo, de la, de la desmotivación, va y deja todo tirado. Entonces hay que ir eh, teniendo en cuenta, ir luchando con lo que vimos en la clase pasada, la entropía, que el ánimo no siempre va a estar, que eso tiende a mermar y que uno tiene que buscar siempre estar haciendo cosas para mantenerse en este trabajo y poco a poco ir consagrando toda su vida al trabajo interno. Ya entonces,
Es muy común que alguien parta con todo el entusiasmo, con todas las ganas, y que después se empiece a desmotivar, aparezcan las pruebas, las crisis, y se retire de este trabajo. ¿Cuántos de los que están ahora o los que estuvieron hace 15, 20 años siguen en el trabajo y siguen no de una forma fanática? ¿Ya? O están en una escuela pseudo-esotérica porque se los tragó la vida. Entonces, así es esto, es la frase de que mil que me buscan, uno me encuentra, y así sucesivamente, tiene mucho que ver con esto. Y nosotros estamos en esta escuela planetaria que viene a ser un experimento el experimento solar, donde nos situaron las divinidades para ver quiénes son los que logran germinar, y lo que germina en la semilla, y esta semilla está en las glándulas sexuales. Entonces, estas glándulas sexuales aparte de que caigan en un terreno fértil, necesitan otros aspectos, ¿ya? Entonces, esta semilla va a germinar, claro, cae en un terreno fértil que viene a ser nuestro cuerpo que tenga una mente equilibrada, más o menos equilibrada, ¿cierto? Porque hoy en día no todos, muy pocos son los que pueden decir, bueno, tengo una mente equilibrada, la controlo, que su cuerpo esté sano, su columna eh, que no esté rota, que no haya así un daño neurológico como una paraplegia, esas cosas, una escoliosis, eso no es tan terrible, se puede corregir, pero si un corte de la fibra nerviosa, sí, eso ya es más delicado. Y bueno, y los aparatos sexuales no estén mutilados, como en el caso eh, de las tantas situaciones que una ve, entrar en detalle esto de las mutilaciones eh, como vasectomía, ligadura de trompa o histerectomía cuando sacan el útero y el ovario y todo eso. Estando el cuerpo físico normal, teniendo un conocimiento objetivo, esto es muy importante, enfocado a la práctica. Claro, porque ¿qué pasa ahora? ¿O qué ha pasado? O a la experiencia personal. Claro, uno tenía el conocimiento, pero no enfocado a la práctica, un conocimiento a medias. Antes, por ejemplo, cuando estaba en movimiento, no se profundizaba en esto de la meditación, de la muerte reflexiva. Casi como que no era necesario. Había mucha tibieza en algunas cosas, por ejemplo, el tema del alcohol, ¿no? Que se puede tomar un poquito, cuando eso era. ¿Quién iba a lograr castidad con esas medias medidas, esas tibiezas? O también la misma práctica del arcano, ¿no? Que el placer hasta cierto punto era necesario. Que no había que acabar con el placer, porque si no, también. Y así tantas cosas que van surgiendo de estas escuelas que se dicen gnósticas, en realidad son pseudo-gnósticas o pseudo-esotéricas, ¿ya? Entonces ya se tiene el cuerpo, ya se tiene un conocimiento objetivo, que es un tesoro, es algo muy valioso. Y lo otro es la continuidad de propósito. Y aquí es lo que es el enfoque también de esta conferencia. Y ahí puede germinar la semilla, para ir poco a poco despertándose y con el tiempo equilibrando los centros. Y así lograr la castidad y poder lograr empezar el trabajo de la creación de los cuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa claro, que en el conocimiento se busca eso? ¿Cuántos son los del conocimiento? Eh, no mucho, ¿cierto? Por lo tanto, este experimento en este planeta está hasta el momento fracasado. Nosotros nos llaman la cosecha perdida. Y cuando ya se vea que no hay ninguna esperanza, bueno, el Sol va a decidir acabar con una raza, la destruir y la manda en evolución. Y eso va a pasar con nosotros en un mediano,
corto plazo, no sabemos bien. Y claro, muchas personas ya están con su degeneración a cuesta, ya dañaron su cerebro, ya quemaron eh, sus glándulas sexuales, ya están mutiladas y ya cayeron en aberraciones que le han generado, por ejemplo, un homosexualismo o otro tipo de degeneración. Entonces aquí nosotros estamos, si esto fuera un partido de fútbol, estamos en los descuentos y hay que hacer lo posible de apurar este trabajo. Esto mismo ya pasó antes, no es la primera vez que estamos en un fin de raza. Todo esto va a ser, se van a ir viviendo varios procesos, como una guerra, pestes, mucho karma que tenemos encima, hasta que llegue el Colubus. Y los que van a ver el Colubus de cerca no van a ser muchos. O sea, así estamos. La cosecha perdida, la mayoría ya está llegando a las 108 existencias porque su semilla no germinó y se pudrió. Lamentablemente. Que bueno, nosotros también si no logramos la castidad y todo el trabajo que hay que hacer, también vamos a entrar en esa redada del karma. Bueno, la conferencia en realidad busca que nosotros entendamos cómo lograr este centro de gravedad y esta continuidad de propósitos para que la semilla germine y así pueda obtenerse algún beneficio o alguna cosecha. Nosotros venimos a hacer la cosecha, algo que dio frutos, si es que logramos ese trabajo. Lo primero es tomar la decisión y hacerse esta gran pregunta y hacérsela todos los días, no solamente una vez y todo eso. La gran pregunta es, ¿estoy dispuesto a que toda mi vida, toda la totalidad de mi existencia esté dedicada al trabajo esotérico sobre mí mismo? La mayoría va a decir que sí, pero cuando tiene montado el defecto, cuando ellos quieren comer y están presionando y le meten la ansiedad y le meten las crisis y le meten todo este tema de tentaciones, no se le tiene que olvidar la respuesta. Porque si se la va a jugar todo por su autorrealización, debe tener en claro que esto no es fácil, que se requiere una autodisciplina importante y que todo, yo soy convencido de que toda la gente tiene anhelos sinceros, de que tiene proyectos de vida, que quiere sus metas trascendentales, que esto lo encuentra bonito y todo eso, todo lo que ustedes quieran. Pero esto no es así. eh, Porque eso mucho en parte tiene que ver con ideas, con ver solamente una cara de la moneda, porque la otra cara es que hay pruebas, hay situaciones, hay que pagar el karma, que viene en crisis, que uno tiene que estar constantemente revalorizando, que ya un día, 2 días que no esté estudiando, no esté participando en un fogueo, ya se lo empieza a tragar la vida, empieza con las cosas, los yoes sí o sí borran la enseñanza, así que esto no es para jugar, esto de la continuidad de propósito es la clave para conseguir algún tipo de avance. Y como dicen acá, para que la semilla que nosotros tenemos dentro de sí germine. Entonces hay que considerar primero esto, ya, yo quiero dedicar la totalidad de mi existencia, sí, pero saque cuenta, ¿cuánto tiempo le está dedicando a la obra del ser? ¿Cuánto tiempo le dedica a las meditaciones? ¿Cuánto tiempo permanece en recuerdo de sí? ¿Está luchando para poder rescatar tiempo de las cosas de la personalidad y los compromisos que tiene para poder ir sacando más tiempo para las prácticas del ser y el trabajo de los tres factores? Nuestro centro de gravedad actual, ¿dónde está? Y aquí los datos los datos reales son reveladores. Entonces, ¿cuántas horas se...? Y cada cual tiene que ir haciendo ese balance todos los días.
y que con el tiempo, bueno, se va a igualar, ¿cierto? No hay que eh, no hay que sentirse ya en el abismo porque ve que la personalidad le come casi todo el tiempo, no. Es la realidad y hay que ir restando. Cuando ya uno sienta que el ser y la personalidad están como al mismo nivel en términos de tiempo, ya es un gran avance. Y más avance aún va a ser cuando la personalidad ya tenga mucho menos tiempo que el ser. De las 24 horas del día va a llegar a 3 horas al día, 4 horas al día y así, transfiriéndose el centro de gravedad de las cosas de la personalidad a las cosas del ser, haciendo ajustes, siempre de forma reflexiva, comprensiva y no de forma fanática. Yo, caso personal, he visto mucha gente y, bueno, yo también en algunas ocasiones haciendo cambios así de mono, bueno, de mono es de copión, y sin reflexionar, sin ver las cosas como son. Todo. Y esos son más sustentables en el tiempo. Esos cambios que son acompañados de reflexión, de comprensión, de muerte psicológica, no de un ímpetu así del momento. ¿Ya? Entonces esta disciplina va a ir haciendo que se vaya transfiriendo y vaya madurando, porque también tiene que ver con una madurez de las cosas, de sostenerse, eh, de dejar este miedo al que dirán, mire que no trabaja, mire cómo se dedica. Yo me asombré una vez que escuché, no sé si acá o en otro lado, que una persona decía que antes ganaba harto dinero, tenía un buen cargo y después se puso a hacer estas estatuas, esas personas que se pintan y se quedan quietas. Y la gente le va dando moneda y todo eso. Entonces, como que cambió su oficio que tenía antes, sus cargos, a eso. Pero lo hizo con conciencia, según lo que decía. Entonces, esos son cambios que van generando la persona para poder ir sosteniéndose, porque uno no tiene para qué. Aquí esto de los lujos y de la de toda la experiencia y todas las comodidades en exceso tienen que ver siempre con la personalidad. Entonces, hacer los esfuerzos para ir interiorizándose y que la riqueza esté dentro de uno, no regada, como decíamos en un principio, en un montón de cosas y asuntos. Y esto tiene que ver mucho con la autonomía, porque cómo uno va a tener lo más valioso que es su tiempo y su energía si no es autónomo, si le dicen en el trabajo, ya tiene que venir el sábado, tiene que quedarse hasta más tarde, es que a ver, hay cierre, hay balance, y ahí uno está en el fondo, sigue siendo un esclavo nomás, un esclavo por unos pesos para cosas que, eh, como decíamos en un principio, si no es mucha la profundidad de ver que no van a tener mucho, no le van a servir para nada el trabajo interior, ¿ya? Y eso es transferir ese centro de gravedad, gotita a gota, todos los días, esforzarse para que ese centro de gravedad vaya enfocándose más hacia los asuntos del ser. Y bueno, aparte de eso, hay que tener en cuenta que esta continuidad de propósito, esta línea que uno lleva, va a tener sus fluctuaciones que tienen que ver con las crisis, ¿cierto? Con las pausas, pero también hay situaciones externas, y aquí se explican dos, que tienen que ver con las dos lunas y sus influencias, la luna Lilith y la luna Nave Más. Estas dos lunas nos influencian, aunque nosotros no queramos. Cada una tiene sus características. La luna Nave Más es la luna visible, que es la luna que vemos ahora. Ahora hay una luna creciente. No, claro, está llena. Ya empezó a menguar. Y esta luna cuando está llena o cuando va creciente, nos va a ir tirando hacia el asunto de la personalidad, distracciones, dinero, familia, eh, cosas externas. ¿Ya? Entonces, esta luna, cuando está llena, incluso por eso los bomberos, servicios de urgencia, policía, saben que cuando hay luna llena,
se pone un poco complicado el tema social y las personas están más explosivas y ocurren más, tienen más emergencia, más trabajo. Y la otra luna, entonces no va a afectar esta luna, ¿sí? ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y ahora la otra luna, la luna Lilith, también hay temporadas donde se acerca más al planeta y activa. Yo no sé bien cómo sacar esto de cuándo se acerca la luna Lilith. Esta luna es una luna chiquitita, no es como la que vemos nosotros hoy en día, no se ve a simple vista. Y cuando se aproxima, hace que se active la parte oscura de nosotros, la parte de la luna oculta, esto de las infradimensiones, donde están estos, estos yoes muy densos relacionados, por ejemplo, con, eh, con aberraciones, con problemas así de violencia o sadismo, explosiones de ira. Todo eso tiene que ver con esa luna Lilith, ¿ya? Y activa la parte oscura de nosotros. Y obviamente estos dos aspectos van a ir influenciando o también frenando esta continuidad de propósito. Y, y si uno no está atento y si se deja llevar, comete errores y ahí vienen las pausas, las noches. Y si uno se deja estar, si deja que le gane esta sensación de apremio y de que ya está perdido y el derrotismo y todo eso, esos yoes que están esperando su momento para que uno deje este trabajo, lo va a tomar la entropía, se lo traga la vida y bueno, y va a pasar lo que nos ha pasado a muchos y que nadie está exento. Y la idea es que no, nunca jamás uno lo permita. Y hay que intensificar los trabajos cuando uno está pasando esta crisis y no dejarse llevar. ¿Ya? Entonces, como que uno siempre está nadando la corriente, pero nadando en contra de la corriente, pero en estas situaciones como que la corriente viene más fuerte e incluso baja la fuerza de la brazada, entonces uno tiene que sacar ese segundo aliento que ya hablan los deportistas, donde uno se esfuerza aún más para ir logrando romper su propia marca. Y va pasando la influencia y esa misma influencia le va ayudando a tener mejores logros y avances en su trabajo interior. Y esto va a ser este aspecto bien importante que hay que tener en cuenta. Y lo otro, y con esto termino, es la fascinación, ¿cierto? La fascinación es ver como importante, como real, como que no puede estar sin ello. Eh, eso uno tiene que irlo matando. Ya llevamos mucha existencia lo mismo, o los que ya no nos está quedando mucho de existencia. Acordémonos que estamos en los tiempos del fin, entonces hay que apurar este proceso del despertar de la conciencia. Tampoco estar así teniendo presente tanto esto del fin y todo eso, porque no es mucho lo que ayuda, pero sí tenerlo presente, como no dejando la cosa para mañana cuando se pueden hacer hoy. Y ahí uno va a ir logrando esta continuidad de propósito y esta fascinación, ir luchando contra ella, luchando a través de la comprensión y el trabajo en los defectos que son, en realidad ellos son los causantes de la fascinación. Entonces ya tenemos harto en donde enfocarnos, que es nuestro trabajo interior, ir sacando todas esa, esas disciplinas que nos van a ir llevando adelante. Ya eso sería, eh, agradezco su atención atenta y cualquier cosita ahí. Quedo atento a sus preguntas y a las aclaraciones de Luis. Bueno, listo, Luis. Muy bien. Bueno, pues el tema está bastante claro. Y comprender que crear el centro de gravedad permanente, lógicamente que eso no se va a dar de la noche a la mañana. Eso requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo y la lucha es diaria porque
esto es un proceso que si la persona se descuida un día, un solo día, pierde fuerza. Entonces, claro, pues estar todos los días metido, luchando para que la vida no se lo siga tragando, lógicamente que eso requiere demasiado esfuerzo, ¿sí? Demasiado esfuerzo. Y más hoy en día que no hay ninguna fuerza superior en el físico. Antes había algo, por lo menos no había gente tan degenerada, había como alguna fuerza que generaba como algo de donde las personas podían vincularse. Por lo menos estaba el maestro Samael, el maestro Rabolú. Nosotros no tenemos absolutamente nada, pero lógicamente que bajo las condiciones que estamos en este momento avanzamos un poco más rápido, porque no tenemos un punto de apoyo, no tenemos un punto de referencia, no tenemos un maestro que nos oriente, que nos diga nada, no hay. Entonces el esfuerzo lógicamente que se hace más fuerte, pero también el avance es más intenso, ¿no? Entonces todo es proporcional. Entonces, donde uno mire, hoy en la sociedad, toda la sociedad está en estado decadente, ¿no? Entonces, luchar uno solo contra todo esto, pues realmente requiere una tenacidad. Eh, pero tantas enfoques subjetivos en el pseudoesoterismo tienden a sacarlo a uno. Si la persona no tiene desde el principio una base sólida, tambalea, ¿sí? Lógicamente que con tanta información que hay en la internet, pues tiende la persona a dudar de muchas cosas, ¿sí? Entonces, el ambiente es muy agreste, la mayoría de la raza ya está destinada a la involución, y eso es una vibración negativa muy fuerte, que tiende a chupar a las personas que estamos luchando en el despertar. Entonces, por ese motivo, uno debe aprender a rodearse de personas que valga la pena, ¿no? Porque todo el mundo va en caída libre y somos o estamos muy poquitos metidos dentro de un ambiente contrario. Sí, si permanecemos fieles y luchamos para desarrollar ese centro de gravedad y lo sostenemos, seguramente vamos a triunfar. Pero, como les digo, es muy difícil por el ambiente. Es que uno, digamos, no percibe todavía el ambiente que hay en una ciudad o en el ambiente generalizado en el mundo. Sí, es muy, pero muy pesado. Todo mundo está en un proceso de identificación. Entonces, nosotros estamos sumergidos en ese ambiente y desde allí tratar de crear un centro de gravedad dentro de ese ambiente turbio, porque si ustedes se dan cuenta, salen al astral, van a ver que hay una nube rojiza, grisácea, opaca, que sube un poco más que los edificios, es muy alta y es la vibración de la sociedad a nivel psicológico. Entonces uno metido en esa nube, ¿sí? Y ahí metido en esa nube con todas esas vibraciones que llegan de todos lados, luchar para salir, pues lógicamente no es fácil.
Pero bueno, ese es el trabajo, ese es el proceso, ese es el camino. Que se puede, pues lógico que se puede, pero el esfuerzo debe ser muy intenso. Si la persona no tiene ya un centro de gravedad, porque todos debemos mirar qué cantidad de trabajo tenemos en el día, o mejor, qué cantidad de concentración tenemos en el día. Ahí podemos ver el desarrollo de ese centro de gravedad, ¿no? Entonces dice la persona, bueno, yo me puedo concentrar sumando todos los microtiempos 2 horas. Bueno, ya tiene 2 horas. 2 horas de conciencia en el día. Hay que sostener esas 2 horas, porque ese es el centro de gravedad, esas 2 horitas. Ya lo estableció. Ahora hay que aspirar a subir a 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero no puede perder esas 2 horas de concentración. Hay días más fuertes que otros, lógicamente, de acuerdo al biorritmo de la misma pesadez. Pero hay que luchar, porque igual nada es fácil, nada es cómodo, todo es una lucha. Entonces, sostener esas 2 horitas, cueste lo que cueste, es importante. Sí, no hay excusa porque este proceso es interno, no importa si está en la casa o está en el centro comercial o va caminando por la calle o por la playa. No importa. Lo importante es tener ese centro de gravedad en el recuerdo de sí, mantener ese estado de conciencia todo el día. Ese es el verdadero centro de gravedad, que hace otras prácticas como traslado de fondos, de pronto hace la práctica de la cruz, de pronto hace los derviches. Todo eso suma, ¿sí? Pero el centro de gravedad como prioridad número uno es el recuerdo de sí, ¿no? Todo el tiempo. Queda un porcentaje muy pequeño de la humanidad, bueno, pequeño relativo, ¿no? Que hay que llevarle el conocimiento. Una vez se llegue a ese tope, esta raza ya realmente debe ser destruida, porque es que la semilla, como ya lo dijo Luis, se pudrió en un altísimo porcentaje. Entonces ustedes van a encontrar cantidades, pero cantidades de personas que ya son casas vacías, otros están tan degenerados que ya no reaccionan al conocimiento. Esa es otra fuerza negativa, ¿no? Que uno abre una salita de conferencias físicamente y cuando va a ver ahí 2, 3 personas, yo cuando llegué al conocimiento hace unos años, llegaban 30, 40 personas, llenaban la sala. Hoy en día, no sé, pero en la mayoría de países, por lo menos aquí en Colombia, aquí en Bogotá, una salita no alberga más de 4, 3, 5 personas. No encuentra uno 20 personas o más, no. Y aquí, por ejemplo, en Bogotá se hacen campañas grandísimas. Todas las semanas hay un grupo que pega afiches, reparte volantes 2, 3 veces a la semana. Y uno se da cuenta que no llega prácticamente nadie, ¿no? Hay días que no llega, nada, no aparece nada. Hay días que llega uno o dos, pero no se quedan tampoco. Es muy raro que se quede alguien. Entonces uno debe motivarse en función al propio trabajo de uno. Sentir la fuerza con uno mismo, crear uno mismo su propia fuerza, no esperar que venga alguien a motivarlo, a sacarlo, no, porque la persona crea su propio centro de gravedad y debe generar proyectos con su propia iniciativa, ¿sí? Motivarse a ver qué se inventa para
ayudar, un volante, un afiche, se inventa alguna cosa, ¿no? Una página en internet, una publicidad en internet, un video, cualquier cosa que vaya sumando en su propio trabajo. No apegarse a un instructor o a un grupo o a un grupo determinado, ¿no? No, si no hay grupo, uno solo se queda y uno mismo genera su propia fuerza, ¿sí? Porque de lo contrario no puede generar ese centro de gravedad como debe ser, ¿sí? La raza está en involución y sigue cayendo. Y bueno, la lucha es ardua. Empezar a colaborar con el experimento solar y comprender que este camino es sexual, basado en la energía sexual, y que bueno, la semilla, los gérmenes de la mayoría de las personas se pudrieron y bueno, no hay nada que hacer. Seguir adelante y buscar a los pocos que quieran trabajar y ya. Digamos que eso sería lo fundamental, ¿no? Ahora, bueno, la conferencia nos habla de todo lo que es el socialismo, comunismo, todo lo que tiene que ver con estas ideas castrenses, estas ideas ateas que le quitaron en esa época a esta raza el libre albedrío, la libre iniciativa. Por eso uno debe generar su propia iniciativa. Eso ayuda al desarrollo de la inteligencia. Tenemos un pequeño margen de libre albedrío. Y si ese pequeño margen de libre albedrío lo enfocamos hacia el trabajo práctico, pues eso sí va a generar resultados, ¿no? Pero tenemos el problema de la mente veleta, ¿sí? Porque la mente veleta la escucha, pero al ratico olvida y ya quiere otro tipo de información, otro libro, otro grupo, otra escuela, ¿sí? Se cansa porque este yo veleta no ha dejado practicar a la persona, entonces lo llena de intelectualismo y el intelecto hastea, fastidia, harta. Llega un momento en que se satura la persona con tanta información y ya dice, no, yo ya no vibro en esa enseñanza, ahora me voy a buscar, me voy a afiliar a otra institución, a otra escuelita que me dé mejores perspectivas para la autorrealización, ¿no? O que me genere un optimismo, que le venda un pasaporte al cielo, o que le asegure cierta comodidad o cierta seguridad. Pero realmente ese es el yo veleta, la persona con el conocimiento que estamos llevando en este momento es demasiado, demasiado claro. Y bueno, si la persona se motiva a trabajar, seguramente le va muy bien, ¿sí? Entonces, luchar contra esto yo es del escepticismo, de la duda, esto yo es inestables, esto yo es que viven en ese estado de zozobra, de jartera, de eso yo es de la mala voluntad que siempre buscan aplazar todo, ¿no? Dejar todo para más adelante. Y eso nunca se va a dar, porque lo que no resuelva uno hoy, no lo resuelve nunca, porque el futuro no existe. Ahora hay otras personas que dicen, no, pues primero voy a resolver unos asuntos y después me dedico a la obra. Resulta que esos asuntos vendrán otros asuntos y vendrán otros karmas y nunca se va a dedicar a la obra. Si no lo hace ya, nunca lo va a hacer, porque va a aplazar el error y nunca va a terminar de resolver los problemas, porque los problemas hacen parte de la misma vida. Y uno en la obra le van a llegar problemas, entonces debe es trabajar y ir resolviendo lo que va llegando.
Pero eso de que primero resuelvo esto y esto otro y luego me dedico a la obra, no, es un elemento que no quiere trabajar. Entonces hay que comprender que los problemas hacen parte del gimnasio, hacen parte de las materias de estudio que hay que resolver. No seguir sacando evasivas, ¿no? Que no, que ya estoy viejo, que yo ya no puedo, o vieja, que esto es para jóvenes. Todos esos conceptos del yo fracasado hay que matarlos, porque se cae en eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que luchar y trabajar todos estos aspectos de la psicología. Bueno, yo creo que con eso complemento este tema. El resto creo que está dicho. ¿Inquietudes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis, lo de la luna Lilith no, o sea, no se sabe cuándo pasa eso, o uno se da cuenta cuando ya tiene encima el asunto. Lilith es una luna que parece un asteroide, es pequeño, es como una lenteja que está girando alrededor de la luna que vemos todas las noches. Y Lilith, ahí hay unos yoes, los yoes más depravados están ahí. Las fuerzas siniestras más depravadas están ahí. Estas dos lunas generan el eje de movimiento de rotación del planeta Tierra. Porque es que esto no solo es psicológico, eso también es mecánico. Entonces son fuerzas magnéticas que estabilizan la naturaleza. Nada está por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Entonces no, esta luna, pues lógico, no se puede destruir porque se desequilibra el planeta. Mueve unos campos magnéticos para estabilizar la órbita del planeta y la rotación del planeta. El cabeceo del planeta, porque el planeta tiene una ley que se llama la ley de cabeceo. Y estas lunas generan esa estabilización de la gravedad misma del planeta. Entonces, y a nivel psicológico, pues equilibran el movimiento kármico y el movimiento de las fuerzas que deben moverse en una sociedad, ¿no? Entonces, en la sociedad se mueven fuerzas homosexuales, violentas, brutales. Cuando estas lunas se acercan al planeta, lógicamente que generan cierta actividad psicológica. Y a través de esa actividad psicológica se pagan, se cobran karmas, se paga dharma, se mueven las recurrencias. O sea, todo esto es un engranaje complicado, no solo físico, sino psicológico. Entonces, las funciones de estas lunas son importantes, ¿no? No están ahí por casualidad, tienen que estar. Hace parte de la mecánica celeste y de la mecánica de la naturaleza, ¿no? Las mareas, los movimientos de la atmósfera, los cambios de las fases lunares que afectan directamente a las plantas. Bueno, todo lo que sabemos acerca de la influencia lunar, ¿no? Y otras cosas que no sabemos, pero ahí poco a poco vamos comprendiéndolas, ¿no? Pero ¿cada cuánto tiempo pasa eso de la luna en línea? El movimiento de rotación de esa luna no lo sé. Lo cierto es que cuando se acerca mucho a la Tierra, algunas personas se les activan yoes muy depravados. Entonces aparecen crímenes, aparecen violaciones, aparecen cosas muy inhumanas, ¿no? Porque se le activan los yoes a las personas por la vibración de esas lunas. Y bueno, salen todas esas aberraciones de la psicología, ¿no? Eso pasa. Bueno, Angélica. Sí, Luis, yo aprovecho para preguntar eso que está explicando en la luna, porque he escuchado yo a tantos compañeros, algunos afirman
que la luna tiene 4 estaciones durante el año, que es cuando los gimnasios son más fuertes y hay más alumnos que se salen, que es la época de Navidad. Otra en julio y las otras 2 no recuerdo, pero a mí me dicen siempre que son 4 tiempos del año donde esta luna Lilith está más cerca de la Tierra y daña más la psicología. Entonces, aprovechaba para preguntar si es cierto. Sí, bueno, no sé, no conozco, pero sí, esas son fases lunares, ¿no? De las 2 lunas. Y cuando la persona está bien estable, cuando tiene un centro de gravedad, no importa que se vengan las lunas, que se venga el diablo, que se venga Satanás, que se venga el que sea. Eso lo atendemos, eso cuando uno tiene la fuerza, la tiene. Pero el que está débil, sí lo arrastra, claro. Lo arrastra porque no aguanta digamos, se acerca una luna de estas y se le activa el infrasexo y va y adultera o fornica, pero si está matando el yo, eso combate esas fuerzas. El problema es si no está muriendo. Si no está muriendo, se le activa, se le aflora eso de una parte muy profunda de la psique y no lo puede controlar y bueno, regresa a la droga o al alcohol o bueno, no ha creado la fuerza para combatir esas vibraciones lunares, ¿no? Porque como siempre lo hemos dicho, si todo se da a través de los yoes. Si no tenemos yoes, esas lunas no nos alteran. Si está muriendo la persona, pero si no está muriendo, pues lógicamente que esa luna, al acercarse a la Tierra, activa fuertemente ciertos yoes. Entonces aquí la clave es estar trabajando seriamente la muerte, ¿no? Pero bueno, eso tiene lógicamente sus fases. Sí, la luna visible, esta que nos alumbra, tiene 4 fases, pero ahí la otra luna no conozco las fases. No sé cómo funciona, pero no importa. Esas son mecánicas relacionadas con la estabilización del planeta Tierra en el sistema solar, pero a lo que a nosotros nos interesa es a nivel psicológico. Eso es lo que debe importarnos más, ¿no? Ok, sí, porque, bueno, a nivel psicológico, porque también se usa mucho en la, bueno, hoy se menciona mucho en astrología, pero en astrología obviamente inconsciente, pero yo tenía esa duda de esa influencia lunar de la que me hablan, bueno, me mencionan tanto. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Faltan 2 minutos. Bueno, entonces no hay más preguntas. Faltan 2 minutos, entonces. Entonces nos vamos. Muchas gracias, Luis Galás. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Chao, Angélica. Luis, Angélica. Chao, ¿quién? Emiliano, Luis, Alexander. Nos hablamos, Verónica también, Margarita también por aquí. Alba. Buenas noches. Bye.